Cuéntanos un poquito de ti, Alexis. Te quiero contar que tenemos personas conectadas no solamente de Colombia, Ujú. también tenemos de Perú, de Ecuador, México, Argentina, Nicaragua, así que también aprovecho para darles la bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, a qué te dedicabas en tu país, dónde estudiaste. Bueno, yo nací en Perú, en Huánuco se llama la ciudad. De muy chiquito migré a Argentina con mis padres y estudié en la Universidad de La Plata hasta el año 2010 medicina y después de ahí estudié la especialización en neurocirugía en el Hospital Militar Central de Argentina, que es en Buenos Aires. Y después en el año eh, 2017 realicé un fellowship, que acá se le dice hospitación, con el doctor Rosenthal, que es un cirujano que se especializa en cirugías endoscópicas de columna. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que me gustó mucho el sistema de salud, digamos, la posibilidad, digamos, de progresar también profesionalmente. Y empecé a estudiar el idioma alemán hasta que en el año, a partir del año 2019, diciembre, ya me encuentro trabajando acá en Alemania, en una ciudad que se llama Würzburg, es medio difícil de pronunciar, queda entre Nuremberg y Frankfurt, más o menos en la mitad, estamos un poco al sur. Así que nada, la verdad que, y ahora hace poquito pude terminar de homologar el título de especialista a través, digamos, de la Kenntnisprüfung, que es una prueba de conocimientos. Cuéntanos qué es lo que sucede en Alemania, porque para nadie es un secreto que Alemania es una potencia, su sistema de salud está muy bien organizado, tienen equipos de última tecnología, bueno, y no solamente en el área de la salud, en muchas áreas de su economía es un país que es potencia. Ujú. ¿Por qué están buscando médicos en otro lado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá en Alemania pasa que no solamente en la parte médica, sino en otras áreas hay una falta de mano de obra calificada. Eso no es un secreto, pero siempre es difícil llenar ese hueco por la barrera idiomática. O sea, muchos países que uno se puede manejar con inglés, por ejemplo, generalmente es un poco más fácil, pero acá es más difícil y también pasa que los cupos para estudiar medicina hace ya muchos años son bastante limitados, digamos. Entonces, yo siempre digo que creo que es como una política a propósito del gobierno, porque la realidad es que es mucho más económico para un país importar una persona formada que Sí. formarla desde que nace, desde la panza hasta las vacunas, toda la escuela, pagarle la facultad y después recién es una persona calificada para empezar a trabajar. En cambio, si uno importa, o sea, importa, digamos, o sea, contrata a alguien del exterior, ese proceso ya está hecho. Entonces yo creo que es una política más bien de Estado, que bueno, en nuestro caso nos favorece, pero es así el sistema. Eso pasa ahora y probablemente en los próximos 10 20 años va a seguir pasando igual porque no hay muchas vistas de cambiar el sistema. Hablemos un poco, bueno, tú eres graduado de un país latinoamericano, Ujú. te especializaste, claramente ejerciste. Cuéntanos un poco las diferencias del sistema educativo latino al sistema educativo alemán. Bueno, el sistema educativo, en cuanto primero, lo que es la escuela es completamente diferente. Acá en Alemania existen como dos o tres grados en los cuales solamente el grado más alto, o sea, son como la escuela, digamos, los chicos después de la parte primaria los dividen como en tres partes, depende del rendimiento, y solamente los que van al gimnasio, que es la parte más superior, acceden a la universidad. Los que no pueden hacer algún curso para complementar eso y de todas formas llegar, no es que es sí o no, pero es un poco chocante cuando uno al principio lo escucha. Después de eso, la universidad tiene cupos limitados y con los cuales se necesita una muy buena nota en el gimnasio, o la Abitur se llama, que es el título que se le da, para acceder a una plaza. Tiene que tener casi, en nuestro país, en Argentina es del 1 al 10 sería 10, acá 1 es la nota mejor, entonces tiene que tener 1 de promedio y es realmente difícil. Por eso que incluso muchos alemanes estudian en otros países y después convalidan el título acá nuevamente. Y después, durante la carrera, yo creo que la carrera es bastante similar a la formación que nosotros tenemos. No es algo que, es más, incluso creo que en ciertos aspectos prácticos, algunas carreras de Argentina se encuentran todavía, cuentan con mejor formación que aquí en Alemania, así que no hay nada que envidiar en ese sentido. Y después las especialidades, bueno, es algo por ahí un poco más
sencillo, por decir, de acceder por esta falta de médicos que hay, siempre hay puestos, entonces uno puede acceder directamente a una plaza. No diría sin mayores problemas, pero se consigue de una forma relativamente un poco más fácil que en Latinoamérica. Empecemos a hablar sobre el proceso de homologación Ujú. y todo parte del idioma. Arranquemos hablando un poco del alemán. ¿Tú con qué nivel de alemán llegaste al destino? Bueno, yo llegué acá con un nivel B2 aprobado y también con un poco más de nivel porque yo cuando empecé a trabajar ya tenía aprobada la prueba de idioma médico, que es una prueba que se necesita el certificado B2, porque acá hay algo que siempre se confunden, o sea, no, uno no necesita el certificado C1 de alemán común, sino que es una prueba de idioma médico con orientación C1. Quiere decir que uno las estructuras que utiliza gramaticalmente o el vocabulario tiene que ser más C1 que B2, lo cual ya es bastante más complejo. Listo. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a ese B2? Exactamente 2 años me tomó. 2 años desde no saber ninguna palabra, pero ninguna realmente, que empecé en enero del 2017 con A11 en el Goethe Institute de Argentina y rendí el B2 en diciembre del 2018, o sea, 2 años después prácticamente, pero rendí el examen y lo aprobé, o sea, no quiere decir que hablaba bien B2, porque eso lo Ujú. realicé, digamos, estudiando, trabajando, bueno, la familia y todo ese tipo de cuestiones, o sea, no es que solamente me dediqué a estudiar, es una pregunta que siempre muchos hacen y la realidad es que hay gente, yo conozco personas que han llegado de 0 a B2 en menos de un año, lo cual, bueno, si uno estudia 8 horas por día, si en 6 meses, 8 meses lo puede lograr, pero bueno, hay que tener el tiempo y la dedicación de estudiar tanto. Claro, es cierto. Ya con el certificado del B2, tú mencionaste que presentaste el examen de terminología médica, o sea, ya enfocado en el área como tal. Cuéntanos un poco cómo está estructurado este examen, qué te preguntaron, qué caso te asignaron. Bueno, ese es un examen que tiene 3 partes, simula como un día normal, digamos, son 3 partes de 20 minutos. La primera parte es una anamnesis con un paciente, la segunda parte es escribir una historia clínica y la tercera parte es presentar el paciente y a uno le hacen preguntas sobre el caso. A mí me tocó un infarto de miocardio, los casos son en general relativamente fáciles o son conocidos por lo menos porque todas las personas que rinden van como contando sus historias y a partir de eso se va haciendo como una especie de base de datos de los casos que toman y siempre son los mismos pacientes o relativamente los mismos. Eso es en Bayern, que es en donde yo rendí. Hay otros estados que por ahí no es tan habitual que se tome siempre lo mismo, pero siempre se sabe más o menos cuáles son los casos. Eh, ¿Cuánto tiempo se demoraron ellos en darte la respuesta de si apruebas o no apruebas? Sí, no, eso es inmediato. Eso uno le toman las 3 partes, después uno tiene que esperar creo que 5 minutos, 10, y ellos bueno, deciden cómo fue todo el examen y ya le dan la respuesta. Eso en las cámaras de médicos siempre es así. Hay algunos otros institutos que toman la prueba en algunos estados, que acá por ejemplo en Bayern no son reconocidos, que a veces tardan un poquito más en darte 3, 4 semanas en darte el resultado, pero no es lo normal. ¿Qué pasa si se pierde ese examen? ¿Se puede repetir? Sí, ese examen se puede repetir innumerable cantidad de veces y hay que guardar un periodo de tiempo de 3 meses entre cada uno de los intentos, digamos, pero sí se puede repetir. Lo único que, bueno, el examen cuesta creo que algo de 300 o 400 euros más o menos la inscripción, o sea que, bueno, es un poco de dinero, pero sí, sí se puede repetir. Alexis, ¿cómo te preparaste para ese examen? Bueno, en realidad yo para ese examen estudié casi de forma casi autónoma, digamos, viendo videos de YouTube o leyendo libros y demás. Y después, antes de rendir, sí hice simulaciones de examen con una profesora, que eso es muy importante para tener, como digamos, la práctica de realizar los pasos que uno tiene que hacer. Así que esa fue la forma. Hay cursos, hay un montón de formas de hacerlo, pero esa fue mi experiencia. Con este examen, con la aprobación de ese examen, podríamos decir que vamos a mitad de camino en el proceso de homologación. A partir de este momento te dan un permiso de trabajo temporal donde Ujú. puedes empezar a ejercer. Cuéntame cuáles son las condiciones laborales, cómo hiciste para conseguir ese trabajo, qué beneficios obtuviste. Bueno, en realidad el trabajo yo lo conseguí a través de una empresa que se encarga, digamos, de conseguir trabajo para médicos.
Si uno, a partir que uno empieza con ese trabajo, ya uno ya está acá y en mi caso yo con eso obtuve una visa de trabajo para poder permanecer aquí en Alemania. Cuéntame las condiciones laborales, qué funciones tenías en esa etapa del proceso. Bueno, en realidad uno cuando empieza a trabajar con este permiso transitorio de trabajo que se llama Berufserlaubnis en alemán, uno tiene como ciertas ventajas y desventajas. Uno trabaja para un solo empleador, una determinada cantidad de horas que están prefijadas en el contrato, generalmente son 40 horas semanales, que es la jornada habitual uno está siempre como bajo supervisión, o sea, uno no puede ni trabajar independientemente, ni hacer recetas solos, ni indicar cirugías o hacer cirugías solos, por ejemplo, siempre uno está acompañado o bajo supervisión si uno tiene alguna especialidad quirúrgica, como es mi caso, que soy neurocirujano, opero, digamos, ayudando a alguien o como asistente o haciendo por ahí la mitad de la cirugía, pero siempre con alguien más en el quirófano. Eso también, o sea, por un lado es una desventaja, pero por otro lado también uno tiene pocas responsabilidades, la realidad. O sea que es bastante relajado. Yo pasé de trabajar en Argentina casi 7 días por semana, 8 o 12 horas por día, a acá trabajar de lunes a viernes y la verdad que es como una vacación, básicamente. Bueno, bueno, en este caso, tu perfil es ya con un título de especialista. Ujú. ¿Qué pasa cuando un médico viaja sin una especialidad? ¿Cuáles van a ser sus funciones en esa etapa? Las funciones son exactamente la misma. La diferencia es que yo tuve la suerte, supongo que por mi experiencia, de conseguir un trabajo en un centro que se dedica solamente a hacer cirugía de columna. Porque yo la realidad que los 5 años que tengo de experiencia como neurocirujano siempre hice básicamente columna, entonces es como que cae justo. Pero si no, uno puede empezar a trabajar en cualquier clase de clínica y generalmente uno trabaja en clínicas que son de rehabilitación o haciendo pisos, son tareas mucho más sencillas. Y la realidad es que en cuanto al salario no cambia nada, porque el salario está regulado por tablas, o sea que más o menos uno gana lo mismo, incluso le diría por ahí que alguien que hace guardias ganaría más que yo incluso, porque eso se paga aparte, yo no hago guardias porque trabajo para un lugar privado, pero eso también puede ser. En cuanto al salario, no cambia nada. Y tampoco cambia nada a largo plazo porque lo que uno realiza durante este periodo de permiso transitorio de trabajo no es tomado en cuenta, y eso está escrito claramente en la ley, para homologar después una especialidad o para hacer una especialidad. Por ejemplo, si alguien viene sin especialidad y dice, bueno, yo quiero hacer neurocirugía, trabajé 2 años como neurocirujano o un año con este permiso transitorio de trabajo, eso no cuenta para el Weiterbildung, se llama, que es la especialidad. O sea, eso está claramente escrito, o sea, uno desde que uno recibe el título completamente homologado, o sea, la aprobación, recién ahí empieza su proceso de especialización. Ese permiso de trabajo es por 2 años, Ujú. lo cual significa que ese es el límite para presentar el último examen, que es el que nos da la homologación. Exactamente. ¿El médico debe esperarse los 2 años para presentar ese examen o al cuánto tiempo se pueden empezar a postular? Bien, no, en realidad eso, la idea es que lo presente antes, siempre. O sea, la realidad es que el proceso a veces cuesta entender, pero el proceso de presentar para uno rendir para la aprobación y el Berufserlaubnis son como dos cosas separadas. Uno puede hacer todo el proceso sin trabajar, que eso hay muchos casos que lo han hecho. Por ahí, desde mi punto de vista, no es lo recomendable porque uno no tiene por ahí contacto con los pacientes, hablar y demás, pero se puede hacer. Y también uno puede trabajar con el Berufserlaubnis sin nunca presentar lo otro, lo cual no sería una buena decisión, pero bueno, se puede hacer. La realidad es que en general lo que se recomienda o lo que suele pasar es que dentro del primer año que uno está, tarda entre que uno presenta las cosas, las traduce, le responden y toda la burocracia alemana que es bastante pesada y es bastante famosa acá. Ahí más o menos dentro de un año uno rinde esa prueba, es más o menos el promedio. A veces es 4 meses más, 4 meses menos, o 6 más, 6 menos, pero va más o menos en ese ritmo. Pero lo ideal sería antes que termine el Berufserlaubnis, antes que termine ese permiso transitorio de trabajo, debería ya tener todo ok. Hablemos de ese último examen, Ujú. el que da la homologación, el que evalúa conocimientos médicos, que fue el examen que presentaste hace poco Exactamente. y pues
que lo aprobaste. Cuéntanos cómo te fue en ese examen, qué te preguntaron, cuánto te tomó presentar el examen. Bueno, la realidad es que el examen, el proceso mío se demoró bastante, porque yo había presentado para homologar la carrera directamente, bueno, no me lo dieron porque no era compatible, y ese proceso se demoró bastante. Yo estuve desde que llegué hasta que rendí la prueba, un año y medio aproximadamente, pero yo como no me iba a jugar a que me lo dieran y es un examen bastante largo, empecé a prepararlo como un año antes más o menos. Este examen se prepara de muchas formas, son como casos clínicos que siempre son más o menos los mismos y hay libros de casos, que eso es como, yo digo siempre como la base que uno tiene que tener, de casos clínicos orientados a cirugía y a medicina interna, que es el fuerte de la prueba. La prueba en realidad se rinde en una universidad, lo toma una mesa de médicos, que generalmente son tres médicos, y los casos que a mí me tocaron fueron principalmente, porque la prueba dura una hora, o sea que fue una hora de preguntas, pero en resumen me tocó, bueno, apendicitis, que es relativamente sencillo. Después en la parte de cardio me tocó una cosa que se llama síndrome de preexcitación, que es una arritmia un poco rara. Eso fue un poco difícil, la verdad. Después complicaciones de cirugías de abdomen, anemias, por ejemplo, y después todo lo relacionado a tiroides y a hipertiroidismo, que son temas como relativamente grandes en la prueba. Tú mencionaste ahorita que te empezaste a preparar un año antes. ¿Cómo te preparaste para ese examen? Bueno, yo eso me preparé principalmente con compañeros que también estaban rindiendo la prueba, o sea, siempre lo que hacemos es una simulación de presentar un caso y el otro le hace preguntas y al revés. Y así, digamos, tomando como guía o esos libros, o hay una aplicación acá que se llama Ambos, que es todo el mundo la utiliza, es como una aplicación de temas médicos que está siempre actualizada, eso también se usa como material de estudios y después antes de rendir la prueba sí tomé clases con una profesora que son simulaciones de examen también, que fue del mismo grupo de las que me prepararon para la FAG Sprachprüfung. Y la realidad es que nada, esas simulaciones son útiles como para uno más o menos decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Pues el examen no es profundo, pero son tantos temas tan vasto que la verdad que a veces uno se pierde en el estudio, lleva mucho tiempo también. Vale. Eh, ¿Qué pasa si ese examen se pierde la primera vez? ¿Se puede, al igual que el examen anterior, se puede repetir varias veces o cuántas oportunidades tienes? Sí, ese examen se puede repetir un máximo de tres veces. Eso es lo único que para mí en el proceso es un poco como que mete mucho estrés, digamos, o mucho miedo. En mi caso también, aparte de la presión del examen en sí de esas tres veces, también el tema de la visa es un problema, porque uno si desaprueba ese examen, después prolongar la visa ya es un poco más difícil, el Berufserlaubnis ese se vence y si por lo menos donde yo estoy, si uno desaprueba la prueba, no se lo renuevan, no se lo amplían. Entonces es bastante estresante en realidad. Pero bueno, sí, la prueba esa lamentablemente hay un máximo de tres veces en total en toda Alemania. O sea, no es que uno rinde tres veces en un Bundesland, en un estado, y va a otro lado, sino que son tres veces nada más. 3 veces. ¿Cada cuánto podrías presentar ese examen en el caso que se pierda la primera vez? Sí, la ley dice que uno lo puede presentar un máximo de dos veces por año. Es muy, o sea, uno podría presentarlo, o sea, rindió en enero, le fue mal, tendría que presentarlo en ese año de nuevo, pero, o sea, es un máximo, o sea, si uno quiere rendir una vez, le fue mal y quiere rendir en un año más, lo puede hacer, no hay problema. Todo depende mucho de cómo subsista esta persona hasta ese momento, o sea, se vuelve a su país o permanece acá. Obviamente que volverse a su país es una mala decisión porque uno no habla alemán en su país en general y uno pierde como el contacto, pero bueno, eso ya son situaciones muy particulares. Bueno, ya con este examen queda el título homologado en su totalidad y en tu caso, como viajaste con una especialidad, quieres homologar tu especialidad en Alemania. Sí, sí, eso en realidad las especialidades acá generalmente se homologan total o parcialmente, depende de bueno, la experiencia que uno tenga y demás, y también con que uno
pueda terminar de justificar, digamos, los años que le faltan de especialidad, porque acá las especialidades quirúrgicas por lo menos son largas, duran 6 años, y en nuestros países duran 4 o 5, incluso hace más tiempo en Argentina algunas duraban 3 años, o sea, bastante menos tiempo. Pero bueno, si uno eso lo puede equiparar o, digamos, juntar, digamos, eso con la experiencia, juntar esa experiencia con años de trabajo, se puede validar. Eso a veces es fácil y se sale muy rápido, a veces no es tan fácil, pero generalmente se puede. Que por ahí es una de las cuestiones que por ahí a mí me llevó más a trabajar acá, porque por ejemplo otros países como España, que nosotros tenemos homologación directa, diría que homologar la especialidad es casi imposible, es muy, muy difícil, por lo menos no conozco a nadie que lo haya hecho hasta ahora. Sí, eso es totalmente cierto. Tú ahorita mencionaste algo que me llama mucho la atención y es que tú también optaste por la homologación directa en Alemania, o sea, sin presentar los exámenes. Ujú. Y muchos médicos tienen esa pregunta, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que nos hagan la homologación directa sin necesidad de presentar los exámenes? Bueno, una pregunta extremadamente difícil. Yo estoy preparando un video para mi canal para contar eso, porque la verdad que no se lleva como muchos muchos minutos contarlo, pero la realidad es que es mucho cuestión de suerte, la realidad, porque no hay una forma de saberlo. Y también, a ver, yo siempre digo, bueno, es algo un poco, es difícil con quién uno se asesora, porque hay empresas o gente que vende cursos, entonces le dice, no, opta por rendir la prueba y te vendo mi curso. Y hay otra gente que tiene convenios con abogados y demás que dicen, no, la prueba sale y si no ponemos un abogado y todo bien. Y después se terminan gastando, no sé, 3.000 5.000 euros en abogados y al final igual no sale. Y el mayor problema, para mí son dos cosas que son lo mismo en realidad, que es dinero y tiempo. Entonces, si uno tiene el dinero y el tiempo para esperar el resultado, yo siempre digo que es una chance más. Es lo que me pasó a mí. O sea, yo en su momento tenía el dinero para hacer las traducciones, más que nada, que es lo más costoso, y lo presenté. Ahora, la realidad es que a mí me tardó mucho tiempo en darme el resultado. O sea, si volviese atrás el proceso, no hubiese optado por eso, no porque me dijeron que no, sino porque me duró mucho tiempo. Entonces, la realidad es que ahí uno tiene que sopesar un montón de cosas. Si uno tiene ciudadanía europea o no, cómo es sus ahorros o su capacidad, digamos, de mantenerse acá. Y después otra cosa que también uno tiene que contar es que cada mes, digamos, que uno trabaja con Beruffer Lamnis es un mes que uno trabaja y está ganando entre 2.000 y 3.000 euros menos por no tener la aprobación. Entonces, eh, también es una cuestión de decir, bueno, yo pasé 6 meses más, es cuánto dinero gasté o no gané en ese momento por hacer el mismo trabajo, básicamente. Entonces, son un montón de preguntas que la verdad que cada situación es muy particular. Y también cuenta mucho si uno es especialista o no. Cuando uno es especialista, y depende también en qué sea especialista, a veces con esa experiencia se puede rellenar algún déficit que uno tenga en la carrera. Pero eso también queda muy a criterio del auditor, o sea, no es 100% seguro. Lo único que es seguro, pero igual para Latinoamérica generalmente no cuenta porque la mayoría los tienen, es que si uno, por ejemplo, en su programa no tiene acá se llama Practice Year, es el año práctico de lo último, si uno no tiene eso, directamente te limpian, o sea, directamente no, chau, no te lo dan. Pero generalmente en Latinoamérica la mayoría de las facultades lo tienen, pero algunos otros países de Europa del Este generalmente no lo tienen y ahí directamente no conviene, digamos, hacer todo el proceso. Pero después el resto de las cosas la realidad es que cambia mucho a lo largo del tiempo, entonces no hay un parámetro de decir se puede, no se puede, qué posibilidades tengo, o si porque uno lo hizo y no le dio, al otro tampoco le va a dar, o si sí le dio también me tiene que dar, porque eso varía mucho de, no sé, la necesidad del país, el criterio del auditor y demás. O sea, ustedes tengan en cuenta que hace, no hace muchos años, sino hace 6 años, uno venía acá con un B2, papel B2, y trabajaba de médico, chao, o sea, ni Fastpassprüfung, ni Kenntnisprüfung, nada, o sea, todo de una. Y ahora se puso la cosa mucho más compleja porque también hubo también mucha gente que vino a trabajar con papeles falsos, con muy bajo nivel de idioma. Entonces eso existe en todas partes del mundo. Entonces para subsanar eso el sistema se hizo mucho más complejo, mucho más selectivo.
Entonces es una pregunta muy difícil, digamos, la verdad. Hay muchos médicos en Latinoamérica que tienen su título homologado en España o lo piensan hacer y esto es más que todo pues también por la facilidad del idioma y en búsqueda de abrir puertas a Europa. ¿Esa homologación en España funciona en Alemania? No, básicamente, en realidad, no, lo único que tiene de ventaja la homologación en España es que si algún médico trabajó o trabaja 3 años seguidos en España, en teoría tiene la posibilidad de saltearse la segunda prueba, que es la prueba de conocimientos médicos. Pero no es homologable automáticamente porque la carrera fue hecha fuera de Alemania. O sea que no, la verdad que no sirve de nada. Sirve como para... Yo siempre aconsejo del que lo pueda hacer que lo haga, pues es un proceso que dura un tiempo y también es como un plan B. Es decir, bueno, salió todo mal en Alemania, no me hallé o algo, me voy a España de devolverme a mi país. Qué sé yo, es algo que uno para él le da un poquito de tranquilidad. Pero no sirve mucho. Y también si uno trabaja en España, la realidad es que cuesta mucho trabajar, adaptarse a una nueva vida y a la vez estudiar alemán para después volver a venir acá. La verdad que no sé si sería por ahí la mejor decisión empezar en España y después venirse para acá, pero se puede hacer, mucha gente lo ha hecho y no es una contra tampoco. Hablemos de el proceso de hacer la residencia en Alemania versus lo que pasa en Latinoamérica. Hablemos de esas diferencias. Sí, Si miramos, por ejemplo, en Colombia hay que pagar por especializarse. Hasta hace muy poco ya los médicos empezaron a recibir un salario, es mínimo, pero pues antes no recibían nada, lo cual significaba que trabajaban gratis lo que durara su especialidad. ¿Qué beneficios ofrece Alemania? ¿Por qué un médico debe elegir Alemania para especializarse? Bueno, la realidad es que acá la especialidad es como un trabajo. O sea, uno, primero no hay un examen para entrar, sino es una presentación solamente si uno encuentra el puesto de trabajo y tiene uno la aprobación, y, o sea, el título homologado y uno tiene algo de experiencia o no, puede realizar la especialidad. Eso es una gran ventaja. Y otra gran ventaja que hay acá es que está eh, es muy frecuente que el médico empiece una especialidad en una clínica y después siga en otro hospital o clínica. Eso es porque uno tiene que juntar años y experiencia, obviamente que esto no es al azar, sino que hay una guía de las cosas que uno tiene que ir haciendo. Y eso está en internet, se puede acceder, eso no es ningún misterio. Y uno va juntando tiempo, procedimientos y horas, y una vez que uno junta todo eso, rinde un examen y le dan la especialidad. Esas son las ventajas que tiene acá. Desventajas, no sé, la verdad, no, muchas no tiene con respecto a otro. Desventajas por ahí es que igual también es una ventaja, o sea, si uno no está conforme con el lugar que le tocó o no lo dejan hacer mucho o lo hacen hacer mucho, uno tranquilamente puede cambiar de lugar. Eso por ahí lo veo yo bueno, pero también como todo, y yo creo que eso también es una cuestión en Latinoamérica, uno depende lo que uno se forma depende de la buena voluntad de uno mismo, digamos. Si uno cuando terminó el trabajo se va a su casa y no hace nada, es una cosa. Si terminó el trabajo uno se va a operar a otro lugar o a aprender alguna técnica con alguien, ya uno se forma mejor, pero eso ya es algo muy personalizado. Siempre es una parte y una parte, siempre. Ok, siempre es combinado. Alexis, cuéntanos un poquito sobre tu viaje. Me refiero a que tú viajaste en pareja, tú Ujú, viajaste sí. con tu pareja. Cuéntanos cómo fue ese proceso de aplicación, qué beneficio recibió ella, qué ha estado haciendo, viaja con visa de dependiente, cómo fue esa reunificación familiar. Bueno, la realidad es que la visa de reunificación familiar es muy buena porque el familiar puede, desde que empieza acá, puede empezar a trabajar de lo que quiera. Obviamente que trabaja de acuerdo a su calificación, o sea, si no tiene ninguna calificación, hará trabajo no calificado, si tiene alguna calificación o algún título que pueda homologar y demás, hará eso. Mi señora es kinesióloga y ella, bueno, está ahora en proceso de homologar la carrera porque es bastante complejo la homologación de kinesiología, porque son carreras no reguladas, entonces cada estado decide lo que quiere, entonces ella ahora tiene que hacer como visitar 6 meses una escuela para compensar algunas cosas que le faltaban de la formación en Argentina, más que nada horas de práctica. Pero la realidad es que no tuvimos muchos problemas con eso. Lo único que ella tuvo que rendir el nivel A1 de idioma, pero eso no siempre es necesario, porque si uno aplica para una Blue Card,
en teoría estaría exceptuado, pero bueno, en la embajada en Argentina estaban como mal informados de eso, así que lo tuvo que rendir igual. Pero bueno, nada, es algo que sucedió en su momento, o sea, fue como una dificultad que tuvimos. Pero después la realidad es que la visa siempre va como atada a la visa del que trabaja, entonces no hay ningún problema, la verdad. Cuéntanos cómo te ha parecido Alemania. Hablemos un poquito del destino, cómo te has sentido comparándolo con Argentina, con los países acá en Latinoamérica. ¿Qué tal la seguridad, el clima, la comida? Bueno, la verdad que yo estoy muy conforme en líneas generales, o sea, nunca hablo nada mal. Sin dudas hay cosas buenas y malas. Muchas cosas son para uno conocidos, pero yo creo que lo más difícil de acá es el tema familiar. Familiar, amistades, costumbres. El resto de las cosas más o menos se compensan, digamos. Nosotros tuvimos una experiencia bastante compleja porque nos cayó la crisis del coronavirus y entonces muchos familiares no pudieron venir que tenían planificado venir, los viajes se hicieron mucho más complejos, o sea, yo desde que estoy acá no volví a mi país, entonces la realidad es que bueno, eso es una cuestión que bueno, nos tocó vivir, pero creo que para todos fue muy difícil. Y la realidad es que después el resto de las cosas uno se va adaptando. El invierno hace mucho más frío que en Argentina, por lo menos. Eso es algo que uno por ahí eh, le cuesta un poco al principio, depende de la sensibilidad de cada uno. Y después el resto de las cosas se van como compensando. O sea, por ejemplo, la seguridad, la seguridad laboral, sobre todo, es muy importante. Acá uno, la verdad que lo echen del trabajo sería una catástrofe y aún así uno puede seguir estando, digamos, consiguiendo otro empleo muy rápidamente como médico es muy sencillo. Pero sí, la verdad que en promedio, digamos, yo estoy muy conforme acá. Tú ya diste un paso bien grande y es el tema de la homologación. Ujú. Yo quiero preguntarte sobre proceso migratorio, que creo que ese es el requisito más importante. Estar bajo un contrato de trabajo, tener el título homologado o ser egresado a una universidad alemana. Sí. ¿Has averiguado un poco cómo es ese proceso migratorio? ¿Qué tanto tiempo toma? ¿Qué requisitos les exigen? Sí, en realidad, o sea, usted me pregunta, o sea, cuáles son los requisitos para aplicar a una visa de trabajo, digamos. Una ciudadanía, por ejemplo. Ah, la ciudadanía. No, en realidad, a ver, a mí ahora me dieron hace la semana pasada, en realidad, el permiso permanente de residencia permanente, que en realidad es como una excepción de la excepción porque o sea, uno cuando uno tiene, normalmente cualquier empleado, cualquier persona permanece 5 años acá en Alemania y le dan la residencia permanente, que quiere decir que uno tiene todos los mismos derechos que un ciudadano, menos creo que votar y ser presidente, pero el resto de las cosas lo puede hacer. Y, o sea, uno puede, qué sé yo, fundar empresas, importar y exportar bienes, cualquier cosa que uno quiera hacer. Y eso es después de 5 años. Pero hay como una excepción que los que tienen Blue Card pueden aplicar a eso después de los 21 meses. O sea, antes de los 2 años. Entonces yo apliqué y me lo dieron, básicamente. Así que, pero bueno, para eso, para aplicar a esa residencia permanente, uno tiene que tener un contrato de trabajo que sea ilimitado, un befriste se llama, o sea, sin límite de tiempo. Tiene que rendir una prueba de ciudadanía, que la verdad que es un chiste, o sea, es muy fácil. Nada, presentar su pasaporte y creo que no mucho más. El contrato de alquiler, algunas cosas que solicitan en general como para comprobar que uno está viviendo acá. Son papeles que debe presentar. Y nada, se lo dan a uno, no, sin más. Después para obtener la ciudadanía es a partir de los 8 años que uno permanece acá, pero en realidad es un año menos si uno rinde esta prueba que yo ya la rendí para rendir, se llama Einbürgerungstest, para que ya está acá, que es un test de ciudadanía que preguntan sobre leyes o cosas así, que es bastante fácil. Y un año menos, o sea, serían 6 si uno hace trabajos comunitarios o pertenece a alguna clase de organización de bien público o algo así, o club o algo así. Eso también se puede aplicar. Pero la realidad es que desde que uno tiene la residencia permanente, tal vez la ciudadanía es algo más, creo yo, para heredárselo a los hijos o algo así. Hay gente que por ahí, tengo muchos familiares acá que son de Perú, que son muy orgullosos de su nacionalidad en Perú y no la quieren dejar y bueno, nunca tuvieron la nacionalidad alemana por decisión propia y están acá hace 20 30 años sin ningún problema. Bueno, es que esa es una característica bien importante, ¿no? Que para poder tener la ciudadanía alemana los obligan
a renunciar a la ciudadanía que tiene uno en ese momento. Sí, igual eso depende. En Argentina uno no puede renunciar a la ciudadanía. En Colombia sé que sí, porque tengo Sí, una compañera que está apatriada, puede renunciar a la nacionalidad colombiana y todavía no le dieron la alemana, o sea que está en el limbo. está sin ciudadanía. Está sin ciudadanía, sí, es apatriado, se llama realmente, no tiene Ujú. patria. Y, pero, por ejemplo, en Perú uno tiene que firmar un papel que renuncia, pero si uno en Perú no renuncia expresamente ante el gobierno, no se lo sacan. Yo, por ejemplo, tengo nacionalidad argentina, soy de Perú, yo firmé un papel que decía renuncio a la nacionalidad de Perú en Argentina, pero eso nunca se transfiere a Perú. O sea, uno tiene que ir a Perú y renunciar específicamente. O uno lo hacen renunciar. En ese caso sí, sí, en ese caso sí, pero eh, o sea, uno igual en determinadas situaciones uno conserva las dos ciudadanías. La diferencia es que si uno es ciudadano alemán y después se quiere hacer ciudadanía de otro lugar, ahí sí lo hacen renunciar a la alemana. Eso sí, lo pierden incluso los alemanes que nacieron acá. Ok. Alexis, una última pregunta. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas que todas las dudas e inquietudes que tengan las pueden enviar por medio del panel. Cuéntanos, Alexis, cómo te han tratado en Alemania. Y no solamente me refiero al día a día, también me refiero al tema laboral, con tus pacientes, con tus colegas. Y a lo que voy es al tema de que seas latino. ¿Has sentido algún tipo de discriminación, de rechazo? Bueno, en principio no. O sea, acá tengan en cuenta que un gran porcentaje, creo que 15-20% de los médicos son extranjeros, o sea que están muy acostumbrados a trabajar con extranjeros y también un gran porcentaje de los pacientes mismos de la gente son extranjeros. Entonces, no sabría bien decir cuánto, pero yo creo que fácil, un tercio o 20% por lo menos de los pacientes son extranjeros y muchos no hablan nada alemán, vienen con traductores y demás. Entonces el tema de uno chocarse con alguien que no habla nada su idioma está como muy, no aceptado, pero es lo normal que pasa siempre. En cuanto a discriminación y demás, la realidad es que yo personalmente no viví ningún caso. A mí me trataron siempre muy bien. No me puedo quejar, o sea, me tuvieron muchísima paciencia, sobre todo al principio que mi idioma no era tan aceptable. Y en ese sentido no puedo decir que me trataron mal. Obviamente que hay casos de discriminación como en cualquier parte del mundo, pero y después el resto de las cuestiones laborales y demás uno se va adaptando, digamos, con el idioma. Uno después termina haciendo siempre lo mismo en el trabajo, entonces tarde o temprano uno se aprende las cosas que tiene que saber para eso en cuanto al idioma, pero o sea, obviamente que es algo chocante, es algo completamente diferente la forma que se trabaja, acá son muy eficientes, o sea, hacen todo muy rápido, no tiene que seguir el ritmo, pero no es nada tampoco del otro mundo. Vale. Alexis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos tu experiencia. La verdad es que ha sido un espacio muy enriquecedor y sé que se han aclarado muchísimas dudas. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que les sirva de información a alguno que esté en el proceso.